Enseguida les presento a nuestro próximo invitado, escritor, que estuvo, por cierto, donde vamos a ir enseguida, en unos minutos, en un segundo, mejor dicho, presentando su último trabajo, Entre Malvados, en la Feria del Libro de la Universidad de Almería, que hoy se clausura y lo hace un señor que se llama Andrés Rábago García, dibujante satírico e historietista y humorista gráfico español, de los más importantes de nuestro país. Ese es su nombre de pila, de bautismo. Es su seudónimo por el cual se le conoce, o uno de ellos es El Roto. Esto ya le suena quizá un poco más, ¿verdad? Bueno, pues hoy está en Almería y nos atiende unos minutos. Juan Domínguez, adelante. Sí, como bien decía Joaquín, se clausura esta tarde lo que es la Feria del Libro de la Universidad de Almería y todo un personaje de lujo hoy aquí en el Paraninfo de la capital almeriense, en este caso de la Universidad Almeriense, para cerrar, como decíamos, esta feria. Andrés Rábago García. Andrés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Le conoce a alguien como Andrés Rábago García? Bueno, los vecinos y familiares me suelen llamar así. Dos seudónimos de alguna forma han marcado tu carrera. El primero, Ops. Sí, Ops es un seudónimo con el que trabajé durante el tardofranquismo y duró como 10, 12 años. Estuvo en las principales revistas políticas de aquel momento, en las revistas más avanzadas, y posteriormente, digamos que murió de muerte natural con la transición hacia formas más abiertas de expresión que implicaban también otro tipo de lenguaje que fuese más asequible. ¿Y por qué El Roto? El Roto ya fue un personaje que simultaneó en la época de Ops, se inició en la época de Ops, y era una forma de trabajar en la que intervenía sobre todo el lenguaje. Mientras que Ops era un dibujante mudo, El Roto era un dibujante que hablaba, como correspondía a una época ya democrática. Y El Roto lo que hizo fue decir las cosas que iban ocurriendo, lo que pasaba, cómo lo veía, con un lenguaje obviamente más contemporáneo con la época en la que estaba. Piezas finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Sobre todo yo creo que fueron los 70 y comienzos de los 80, la época importante de Ops, y a partir del 85 o los 90 fue cuando ya se desarrolló El Roto en toda su amplitud. A lo largo de tantos y tantos años de profesión en ese humor gráfico que a veces es difícil y complicado, ¿has tenido muchas censuras? No, la verdad es que el tipo de lenguaje que yo utilizo y el tipo de reflexión que hago es difícil que pueda ser objeto de censura porque al no reflejar personajes públicos, sino situaciones y pensamientos o formas de pensar, yo creo que eso realmente implica tener menos problemas con una censura que, por otro lado, no admitiría. Andrés, aparte de tus publicaciones en los diarios más importantes de nuestro país, ahora se estaba colocando en una mesa, junto al Paraninfo de aquí de la Universidad de Almería, pues un amplio historial de lo que son tus libros, y has escrito libros para dar y tomar, ¿eh? Bueno, son recopilatorios del trabajo. Es verdad que el trabajo realizado es un trabajo ya muy extenso y yo creo que debo tener como quizás 10 libros o alguno más, no lo sé, que son recopilatorios de yo creo que de los dibujos más significativos de esas épocas. Una última cuestión, de los últimos acontecimientos, el que más ha llamado la atención a nivel mundial, lógicamente, ha sido la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se te ocurriría el poder representarlo? Bueno, lo he reflejado hoy en la viñeta. Pues sí. mira por dónde. De todas maneras, yo creo que es verdad que a todos nos ha sorprendido. Nadie pensaba que podía un personaje de ese tipo llegar a presidente de Estados Unidos, pero es muy preocupante y yo creo que refleja la situación de Norteamérica, que creemos que es una, y parece que es una muy distinta de la que creemos. ¿Cómo lo ha reflejado la viñeta? Bueno, lo he hecho con dos viñetas distintas. De todas maneras, las viñetas no se pueden transcribir, sino que efectivamente hay que verlas, porque eso es digamos, una de las cosas que indica que realmente es una viñeta y no una simple frase.
Andrés, ha sido un verdadero placer. Bienvenido a Almería. Muchas gracias. Muchas Y que gracias. sigas muchos años deleitándonos con tu magnífico trabajo. Lo haremos. Lo que Muchas podamos. gracias. Joaquín, todo un fenómeno hoy aquí en Almería, en el Paraninfo de la Universidad Almeriense. Para cerrar, como decíamos, Andrés Rábago García, conocido en primer lugar como Os, finalmente como El Roto Hasta Luego, que ha tenido la amabilidad y la generosidad de atendernos aquí unos minutos antes de impartir esa conferencia aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Personaje, ya lo creo que sé, genio de figura. Clausura la Feria del Libro de la Universidad Almeriense, donde, por cierto, como les decía, nuestro próximo y último invitado de la semana también estuvo el otro día presentando este nuevo trabajo. Se llama Entre Malvados, el título del libro, el Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Editorial Páginas de Espuma, con la cual has trabajado ya en alguna ocasión, libros ya. anteriores. Bueno, permíteme leer una cosita que me gusta mucho, contraportada del libro. Con este tercer y valentísimo libro de cuentos, Miguel Ángel Muñoz nos pone cara a cara hasta hacernos caer de bruces con la maldad. Desde el realismo más cruel de algunos relatos como el yihadismo, el 11M como protagonistas, hasta el terror fantástico y legendario que viene a explicarnos la realidad en el último de ellos. Y lo hacen con todo el riesgo posible. Aunque no queramos verlo, tenemos derecho a vivir con miedo o a tener miedo, porque vivimos entre hijos de puta malvados. Esto suena así un poco grueso, pero es que, echando un vistazo un poco a lo que tenemos No hay alrededor, más que mirar alrededor, ¿verdad? en fin, yo creo que la expresión es más que acertada. Empezaste, por recordar un poco tu obra, el síndrome de Chekhov, que fue tu primera incursión literaria, era un libro de cuentos. Era un libro de cuentos, se publicó, pues en marzo, hizo 10 años, o sea que ya, y precisamente fue, bueno, en Páginas de Espuma. En aquel momento fue un libro que eligieron un autor novel, ellos fueron los que me descubrieron, los que me dieron la oportunidad de publicar el primer libro, y bueno, la verdad es que a partir de ahí todos mis libros de cuentos han sido a través de Páginas de Espuma, ¿no? Libros de cuentos, también alguna novela que antes estábamos recordando, por ejemplo, la canción de Brenda Lee del año 2012, el premio Sintagma y el premio de los Libreros de Almería, y 3 años antes, en 2009, El corazón de los caballos, ¿no? Sí, la novela, lo último, precisamente el último libro que he publicado fue la novela, en 2012 ya. He leído por aquí, en fin, de las muchas entrevistas que te han hecho, pero es que me llama la atención por recordar un poco si sigues pensando lo mismo. El relato corto será la literatura del futuro, ¿no? No sé en qué momento dijiste esto y en qué contexto, Miguel Ángel, ¿no? Eso quisiera yo saber también cuándo lo dije, porque claro, desde luego cuando lo dije estábamos en el pasado y, Claro. y el futuro es ya, ¿no? Sí, hombre, en cierto modo lo mantendría. Lo que pasa es que también es verdad que fíjate, quizá cuando dije esas palabras sería en mi primera publicación, y era cuando el mundo del cuento estábamos como muy ilusionados por una corriente que había de lectores, de acercamiento al género, y sí es verdad que eso se sigue manteniendo y hay cada vez pues, gente que sigue cultivándolo y muchos talleres y grupos de lectores que se acercan al género. También es verdad que en aquel momento no había llegado la crisis económica que ha transformado todo el mundo que hemos conocido, ¿no? Y sobre todo el mundo del libro especialmente, ¿no? Y de alguna manera se han perdido muchísimos puestos de trabajo en general, y en el mundo de la literatura pues también mucha gente que digamos ya no está tan vinculada a los libros, es decir, hay muchos proyectos que han tenido mucha dificultad para salir, y sobre todo, que es para mí lo más importante, se han perdido muchos lectores que bueno, se han despistado y se han ido pues por otros vericuetos, ¿no? Sí, pero de todas formas creo que el cuento ha alcanzado una tranquilidad, una estable tranquilidad de seguir aportando cosas interesantes, y si no la literatura del futuro, porque ya no estoy tan seguro de que en el futuro la literatura sobreviva, pues sí creo que el cuento de luego va a estar ahí en primera línea. Hemos alcanzado por fin ese interés por el género. A mí me da la impresión que de aquello de subsistir, la necesidad de contar cosas, ya sea con la palabra escrita o con el discurso oral, siempre va a estar presente. Es que eso no va a cambiar, claro. y incluso en el futuro más apocalíptico, en el que no hubiera lectores, seguiría habiendo gente que quisiera contar cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que la literatura tiene el futuro asegurado. Claro. Cuando hablamos del concepto que tenemos de cuento, lo primero que se nos viene a la mente es, en fin, el mundo infantil, ¿no? Pero claro, hay cuentos para adultos, evidentemente. De hecho, bueno, estos relatos, y eso es algo que a mí me sorprende, fíjate, que al cabo de 10 años que llevo publicando libros, sigues teniendo conversaciones en las que la gente te dice, cuando vas a sacar un libro de cuentos, dice, hay un libro para niños, ¿no? Claro.
todavía nos cuesta mucho, quizá por desconocimiento, y bueno, ya es comprensible, pero cuesta mucho el entender que el género del relato corto es un género que tiene muchísima historia y que es un género, evidentemente, que, bueno, como el del género del cuento infantil, que es otro mundo totalmente distinto, está específicamente dirigido, enfocado a, digamos, al mundo adulto, ¿no? Y que ahí es donde, de la misma manera que en la novela, pues se encuentran un montón de historias, de reflexiones, ¿no? Que a través de un formato distinto quieren llegar al lector, ¿no? Nos propones con este libro, Entre Malvados, nos pones cara a cara a la violencia, a la maldad del ser humano. Sí, bueno, este cuento nace... se va construyendo muy lentamente. La verdad es que te puedo contar, Joaquín, que los primeros cuentos, los más antiguos, están escritos a los pocos días del atentado del 11M, por lo tanto es un cuento que se ha ido construyendo con mucha tranquilidad a lo largo de estos 12 años, ¿no? Y cuando escribo esos primeros cuentos, evidentemente no te puedes imaginar cómo el mundo va a ir pasando una serie de desastres como ha pasado siempre a lo largo de la historia, ¿no? Quizá el último es el del yihadismo, ¿no? Hay uno de los cuentos en los que se relata, un poco está inspirado en el secuestro que tuvo Javier Espinosa, el corresponsal del Mundo, en manos del Estado Islámico, y cuenta un poco la presencia del terror entre nosotros, ¿no? El libro quiere hablar no tanto sobre la maldad, sino sobre los malvados, es decir, de las encarnaciones que el mal inevitablemente van teniendo a lo largo de la historia y que son, digamos, es un material con el que tenemos que pelear y tenemos que pelear siempre, ¿no? Entonces claro. El libro está contado desde esa perspectiva, la perspectiva de cómo enfrentarnos a una presencia que es inevitable en el ser humano, ¿no? Esa semilla la llevamos dentro. Sí. A veces muy escondida, hay quien la sabe ocultar muy bien, claro. Incluso nunca aparece en su vida, ¿no? Pero cuando aparece... Fíjate que el primer relato es precisamente, y por ahí viene un poco lo de la contraportada, esa afirmación tan categórica, habla un poco de parte de la idea del acoso escolar, que afortunadamente veo que se está planteando en los últimos tiempos con la seriedad que merece, ¿no? Sí. Y el cuento habla precisamente de cómo hay una serie de gentes que durante su infancia han hecho la vida imposible a otros niños y que esa gente sigue viviendo entre nosotros. A veces pensamos que el acoso escolar lo producen niños que luego desaparecen y se evaporan en el aire. Y esa gente se integra en la sociedad, lleva su vida, lleva una existencia muy común, pero en su infancia han hecho que otras personas lo pasen muy mal e incluso en algunos casos hasta extremos muy... Y eso es lo que me apetecía indagar, ¿no? En cómo el mal se va manifestando, aunque luego incluso en algunos casos como este pueda desaparecer, ¿no? Vale. Pero ¿y cómo haces para, digamos, esconder ciertas imágenes o descripciones realmente duras de lo que es la libro maldad? Tengo que reconocer que tiene, vamos, he intentado que sea bastante franco y honesto y sobre todo muy directo, no he intentado esconderme y hay algunos cuentos en los que, bueno, pues el lenguaje intenta reproducir visualmente lo que se está contando, ¿no? Es un libro bastante visual, bastante cinematográfico incluso, y hay un punto en algunos momentos incluso gore, ¿no? Porque pues te puedo contar que, por ejemplo, hay un cuento que está dedicado a Charles Manson, ¿no? Como una reflexión de... Los hijos de Manson, los hijos de Manson, que lo titulas. Este cuento en realidad es un conjunto de varios pequeños cuentos sobre criminales famosos, pero punteado con la historia de escritores famosos que también tuvieron conductas bastante criminales, ¿no? Y la historia de Manson, bueno, ese cuento es un poco casi una reconstrucción, casi con un lenguaje periodístico intencionadamente, en el que se reconstruye aquellos crímenes, ¿no? Yo creo que la violencia, que es la emanación, digamos, la manifestación más típica de la maldad, no debe ser escondida. Es decir, a veces intentar la elipsis, intentar hacer una estética, digamos, de la belleza, de la violencia, creo que no es positivo. Es decir, la violencia hay que mostrarla de una manera intentando que sea honesta. Me da la impresión, Miguel Ángel, que es un filón inagotable, porque si uno Sí. echa un vistazo a la actualidad, a la realidad que vivimos del día a día, la violencia y la maldad está presente. Totalmente, y cada es un libro que habla mucho de la realidad, es decir, se filtra muchísima realidad de estos años, como te digo, hay varios cuentos sobre el 11M, hay cuentos que hablan de criminales de todos los tiempos, también se habla del relato fantástico cuando trata el tema de la violencia, y evidentemente esos cuentos en los que se habla del yihadismo, del ISIS, eso lo tenemos ahí todavía, ¿no? Es decir, es curioso que este libro ha salido a la venta el mismo día que
que Donald Trump ha sido elegido presidente, ¿no? Y Fíjate, en cierto modo mira qué casualidad. es una casualidad que a mí me ha hecho reflexionar sobre la necesidad que tenemos de estar muy alerta de lo que está pasando en el mundo, porque a veces nos confiamos, pensamos que no va a pasar nada más, que hay cierta tranquilidad y cierto control sobre los acontecocientos, y no es así. ¿Tú eres de los que piensa que los malos siempre ganan, Miguel Ángel? Los malos no siempre ganan, pero siempre intentan ganar. Sí. A veces, yo creo que la mayoría de las veces lo consiguen. Sí, y entonces por eso me parece que tenemos que estar muy alerta y luchar bastante y denunciar desde cada uno desde su posición y desde sus capacidades, intentar enfrentarse a todo eso, porque como nos relajemos, desde luego este mundo dentro de unos años va a ser bastante más complicado todavía. Ya lo creo. Antes comentabas que hay algunos nombres propios de asesinos en serie que han pasado a la historia. En fin, realmente para olvidarse de ellos, pero sin embargo se convierten a veces, entre comillas o sin ellas, no voy a decir en ídolos, pero cierto atractivo de cara al público. Claro, ¿Sabes de qué sí, te sí, hablo, sí, perfectamente, porque el caso de Manson, precisamente ese cuento habla de ese elemento, de cómo llegamos a Manson sigue recibiendo en su cárcel allí proposiciones de boda, de declaraciones de amor y de entrega total a su magisterio y a su locura absoluta, ¿no? Sin embargo, cuando analizas la historia de Manson, como se intenta detallar ahí, ves que era una persona que no tenía nada atractivo, no había nada en él que fuera fascinante. Muchas veces somos nosotros los que ponemos esa fascinación, y eso sí que es algo muy misterioso en el ser humano. ¿Por qué nos fascina tanto la maldad hasta el punto de que podamos, como en el caso de Charles Manson, a alguien que es un alfeñique total, que no tenía que haber pasado desapercibidamente por la vida, sin embargo, pues llega a convertirse en un ídolo para ciertas personas, ¿no? Pero la violencia convive entre nosotros y somos seres violentos en el fondo. Lo que pasa es que hay que saber tirar de la rienda en muchas ocasiones. Una violencia que se va controlando. Dicen que que realmente este mundo es probablemente el menos violento que hemos conocido, pero evidentemente lo vamos a tener siempre ahí, y me parece que es importante el planteo, que es un tema sobre el que siempre vamos a estar reflexionando. Bueno, el próximo miércoles, día 16 de noviembre, presentas la novela en la Biblioteca Villa Espesa. Sí, ¿vale? a las 8 de la tarde. 8 de la tarde. Antes de eso estás de promo, estás en Madrid, me has dicho. En Sevilla voy primeramente, primero, y el viernes de la semana que viene presento en Madrid, en la librería Rafael Alberti. Bueno, pues estupendo, va bien la cosa, ¿no? Muy bien, muy contento, y la verdad que el libro acaba de llegar, pero bueno, estoy muy contento con él. ¿Dónde lo buscamos? Hoy, que es el día de las librerías, que es lo último que vamos a tocar. ¿A qué librería acudimos para comprarlo? A cualquiera de ellas, ¿no? En Almería, todas las librerías ya lo tienen, bueno, por supuesto en Roqueta, es decir, todas las librerías que tenemos en la provincia lo tienen, y bueno, en toda España, porque es un libro de distribución nacional. Y ya aprovecho el paso que me has dado con el tema del día de las librerías, pues para animar a la gente a que se paseen por la librería, a que busquen en la librería, a que jueguen con los libros, porque sigue habiendo, yo creo que los momentos de desánimo como estos que a veces vivimos, los libros te pueden ser una compañía muy interesante. Siempre lo ha sido, ya lo creo. Y el papel sigue siendo el papel, aunque el libro electrónico tiene sus adeptos, pero me da la impresión que no demasiado, ¿no? Tiene el libro electrónico es interesante, pero el libro en papel es mucho más interesante. Sin lugar a duda. Aquello de leer, sobre todo cuando está nuevo, pasa y huele el olor al libro nuevo. El libro electrónico todavía no huele. Entre Malvados, la última entrega de Miguel Ángel Muñoz. Siempre un placer verte. Muchas gracias, Joaquín, Miguel. muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, lo dicho, el día de las librerías, nos acercamos a una de ellas, Avenida Federico García Lorca, librería Viva Book, donde algunos autores almerienses están firmando sus obras. Juan Domínguez, adelante, cuando quieras. Sí, Joaquín, efectivamente se celebra hoy en España lo que es el Día de las Librerías, ya por 6º año consecutivo, y lógicamente pues Librería Viva Book se ha querido unir a esta fiesta, y son distintas las actividades que ha programado para el día de hoy, pero nadie mejor que nuestra buena amiga Presen para que nos lo explique. Presen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya categoría de mesa que tenemos aquí, ¿no? Sí, bueno, tenemos una mesa de lujo, autores de lujo almerienses que son todos maravillosos. Ahora hablaremos de ello, pero en principio vamos a recordar que hoy día 11 de noviembre, como decíamos, se celebra por 6º año consecutivo el Día de las Librerías, una serie de actividades, una de ellas, por ejemplo, el hecho de que vais a hacer el 5% de descuento en la compra de los libros, ¿no? Sí, hoy hacemos el 5% de descuento, bueno, es una norma de todas las librerías, y luego abrimos también hasta las 10 de la noche. O sea, esa es otra de las novedades, que vais a estar abiertos hasta las 10 de la noche, ¿no? Sí, para la gente que está por ahí ya de tiempo, está bien. ¿Habéis hecho algo especial para los niños o...? Sí, bueno, hemos hecho un taller, y un taller que hacemos siempre los viernes, y bueno, y para los adultos
Mañana también tenemos el cuentacuentos de siempre. Y esta tarde, que reunir a este elenco de escritores no es nada fácil, como decíamos, pues aquí tenemos lo más representativo de la literatura almeriense dispuestos a firmar libros, ¿no? Sí, sí, estamos, bueno, yo creo que tenemos aquí un ramillete. Pero ese los estamos viendo, ¿por qué no nos los presenta si Pues eres tan mira, amable? Jacobo Otero, bueno, yo creo que ya es bastante conocido aquí en Almería, sus libros tienen muchísimo éxito. Acaba de publicar el último, que se llama El instructor. María Jesús Llorente, que es la autora de Yago, que bueno, es un cuento infantil pero con una ilustración maravillosa. Miguel Baserot, que ha escrito Serás capaz de quedarte por mí, un libro que también ha tenido un éxito impresionante. María del Mar, que acaba de escribir Hay un monstruo en la oscuridad, un libro para los miedos, un cuento precioso. Bueno, también tenemos a José Miguel Carmona, que ha escrito Almería, tierra de cortijos, bueno, un libro que también ha tenido un éxito increíble, porque hay muchos almerienses por ahí en toda España, incluso fuera, y ha sido un libro que nos lo han demandado mucho para los almerienses que vuelven en verano o en sus vacaciones. Y bueno, y Gonzalo Hernández Watch, que acaba de publicar La hija del Kremlin, un libro maravilloso que recomiendo una barbaridad, porque con Gonzalo se aprende, aparte de que te divierte un montón, aprendes muchísima historia. La verdad es que es sobre la hija de Stalin y es un libro maravilloso. Pues Prese, muchísimas gracias porque has hecho de maestra de ceremonias a las mil maravillas para presentarnos a los 6 escritores que están aquí, que como siempre abiertos a cualquier iniciativa que tengáis y que encantados lo llevaremos a todos los espectadores de nuestro programa, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Joaquín, como decía, Presen y 6 escritores hoy representativos de la literatura almeriense. En esta cita literaria hoy con motivo del Día de las Librerías nos hemos venido hasta la librería Viva Book, que lógicamente un año más, 6º año consecutivo, se ha querido unir y sumar obviamente a esta fiesta. Gracias por atendernos y así cerramos la programación. Bueno, antes de irnos, un pequeño homenaje, nuestro granito de arena, recordando a un poeta, ya acabamos de libros, de literatura, al canadiense Leonard Cohen, que a los 82 años, pues hombre, ha dicho adiós con la mano que os queráis. Durante más de 5 décadas se convirtió en uno de los poetas más adorados del mundo del pop. Una de sus canciones, quizás de las más conocidas, junto con Susan, esta con la cual queremos rendir homenaje, a Angel Man. Nos vemos el lunes, disfruten del fin de semana. Adiós.